salvación. Tú eres un Dios presente, tú eres un Dios temible, tú eres maravilloso. Señor, gracias por tu presencia, gracias por esa hermosa canción, porque si tenemos la mente sana, tenemos un corazón sano, Padre amado, y en estos tiempos el embate es a la mente, pero qué bueno saber que nosotros entendemos que la palabra de Dios es quien calibra nuestra mente y quien cambia y transforma los malos pensamientos en buenos pensamientos. Es tu palabra. Te presento ahora a la pastora, Padre amado, háblanos al corazón, pero sobre todo te pido, Dios, que nosotros preparemos el corazón para nosotros poder recibir tu palabra que haga cambio a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si le van a dar esos aplausos al Señor, con fuerza, con júbilo, con alegría, con expresión. Qué lindo. Vamos a estar hoy hablando sobre Efesios capítulo 5. Y vamos a estar hablando sobre el que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Qué bonita esa imagen, ¿verdad? Amén. Yes. O yo solamente la encontré bonita. Qué bonita poder ver a un hijo imitando a su padre hacer lo bueno. Él se estaba poniendo ahí una corbata. Esa corbata está en peligro de extinción en estos tiempos. ¿Cuántos padres aquí no saben hacer un nudo de corbata? ¿Que no saben? Pues todavía no se ha acabado el 2025 para que aprendan. Porque en algún momento va a necesitar una corbata. Pero qué bueno saber que cuando nosotros, ¿verdad?, somos padres, tenemos hijos, los hijos imitan a los padres, los niños. Y qué bueno saber que cuando nosotros los traemos a la casa del Señor, le estamos sembrando en ellos la disciplina de qué y la responsabilidad de darle al Señor lo primero. Yo me reía porque Victoria con Ebenezer, Victoria le estaba diciendo a Ebenezer que la siguiera o la imitara en una cosa. Y me reía porque Victoria decía, vente, Ebenezer, vamos a orar. Y ella iba, lloraba, hablaba en lenguas y se compungía y repetía y se caía en descanso. Y ella solo tiene 2 años. Y yo hablaba con el pastor y yo me río porque digo, qué bueno que están aprendiendo, están jugando. Y que están aprendiendo lo correcto. En el momento que el Espíritu Santo la toque, la bautice y la llene de fuego, ella sí que va a salir hablando lengua, va a brincar, va a saltar y no va a ser más una imitación, va a tener esa experiencia. Pues nosotros somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para algunos de ustedes es difícil crecer espiritualmente. Muchas veces podemos preguntar, ¿cómo sé si estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo sé si estoy alcanzando la madurez que el Señor quiere que yo tenga en este tiempo, en esta etapa de mi vida? Crecer espiritualmente para usted, para mí, es fácil, es difícil. Cuando leo la palabra, la entiendo. Cuando leo la palabra, la aplico en mi vida. La pongo por otra. Entonces podemos leer en Efesios 5 que aquí Pablo nos da unas expectativas básicas de lo que Dios espera de nosotros como hijos amados de Él. Aleluya. Nosotros somos hijos amados de Dios. Alabado Dios. Y tenemos que imitarlo a Él. Así que Pablo en esta enseñanza simple, de una manera simple, nos dice cómo nosotros podemos crecer espiritualmente imitando a nuestro Dios como hijos amados. Usted tiene que comprender que somos amados por nuestro Padre y que somos sus hijos. Estos principios espirituales podemos aplicarlos a nuestra vida para poder ver manifestarse la madurez. El Señor requiere de nosotros una vida centrada
en la santidad, una vida centrada en la pureza. ¿Cuál es tu meta para finales del 2025, que ya estamos por terminar? ¿Cuál ha sido tu meta? ¿Cuál es la meta para el 2026? Si no tienes ninguna, te voy a dar unas pautas. Continuar el proceso de madurez espiritual. Llegar a ser un hombre perfecto, maduro, completo. Uno que representa el carácter de Jesucristo. Uno que demuestra el carácter del reino de Dios. Entienda algo. Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Como quién? Como hijos amados. Aleluya. Y si eso es lo único que va a aprender hoy, fenomenal. Es el principio. Dice la palabra, Efesios 5:1 en la traducción lenguaje actual: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Nosotros tenemos una identidad como hijos de Dios y el Señor está restaurando, ordenando la identidad de sus hijos para que podamos ser efectivos en el reino de Dios, porque nosotros somos colaboradores y ministros competentes escogidos en estos tiempos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros no tenemos una identidad clara de quiénes somos en el Señor, no vamos a poder llevar el mensaje de Cristo con efectividad. Amén. Amén. Así que cuando la palabra dice que tenemos que ser como Él, viene del griego ginomai, hacer que sea, llegar a ser, alcanzar, comportarse, acabar, comenzar a ser. Es el resultado de un cambio de estado. Así que cuando el Señor nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios, es porque nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta del viejo hombre, como ya lo estudiamos en Efesios 4, y comenzar a imitar el carácter, la conducta de nuestro Dios. Porque somos sus hijos amados. Los padres aquí que conocemos la verdad de la palabra, nosotros no queremos que nuestros hijos crezcan en la palabra y sean imitadores de la palabra. ¿Verdad que sí? El anhelo de un padre y de una madre que conoce al Señor es que sus hijos imiten a Dios. Y para que mi hija y los que están alrededor mío imiten al Señor, yo tengo que imitar a Dios en todas las áreas de mi vida. Y para poder imitar a Dios, yo tengo que conocerlo. Porque si no lo conozco, ¿a quién voy a imitar? Lo que conozco, lo que me han enseñado. Y si lo que me han enseñado está mal, pues estoy enseñando mal. Estoy imitando lo incorrecto. Así que nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre, para poder imitar lo correcto a Él. Amén. Así que cuando el Señor dice que tenemos que ser, es que tenemos que lograr que se haga. Yo tengo que lograr que mi vida sea un testimonio vivo de yo imitar a Cristo. Es poderoso. Cuando la palabra dice imitar, o que seamos imitadores, mimetes, significa ser un seguidor. Conlleva un acto decisivo que trae resultados permanentes. El ser seguidor, imitador de Jesucristo va a llevar y conlleva, requiere de nosotros tomar una decisión. Y que esta decisión va a traer unos resultados permanentes. Sabemos que toda decisión que tomamos trae ¿qué? Unas repercusiones, unas consecuencias. Si las tomamos dentro de la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser de bendición. Si tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser para nuestro aprendizaje. Si aprendemos, lo superamos. Si no aprendemos, nos lo van a seguir repitiendo hasta que lo hagamos a la manera de Cristo. Yo quiero que usted entienda que por más que usted trate de poner su ecuación en la fórmula de Dios, nunca va a haber el resultado de Dios en su vida.
La ecuación de Dios es la perfecta. Cuando nosotros aplicamos la ecuación de Dios a nuestra vida, vamos a ver los resultados en nuestra vida. De bendición, de gozo. La ecuación del mundo no encaja en la ecuación de Dios. Así que quítese de la mente, arranque del corazón para que tengamos una mente de Cristo, una mente sana, de que lo que proviene de Dios es bueno, agradable, perfecto y da paz. Lo que proviene del mundo es destrucción, es frustración, lo que quiere separarte de la voluntad de Dios. Y no podemos imitar al mundo. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que, cuando nosotros somos imitadores, enseñamos lo que hemos aprendido a raíz de nuestra conversión. Y esto lo hacemos con diligencia y lo hacemos desde ese momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón en adelante. Si todos nosotros hemos experimentado una conversión, un arrepentimiento y hemos sido llenados y bautizados por el Espíritu Santo, nosotros lo que vamos a enseñar no es lo que éramos antes. ¿Qué vamos a enseñar? Lo que Dios es y hace en nosotros para su gloria. Aleluya. Así que con diligencia enseñamos lo que hemos aprendido a raíz de nuestra conversión. Imitamos el modo de andar, imitamos el modo de hablar de otros, imitamos el acento. Usted no se ha pegado como un mexicanito y de momento usted está hablando como un mexicanito. Se le pegó rápido el acento, ¿verdad? O está con un españolito, un español y rápido empieza a hablar. Vamos a comer, y comencemos a hablar como si fuéramos españoles, que estamos allá de Madrid, y el próximo viaje a Madrid, y luego a Barcelona, y se nos pega. Y de momento dice, pero aquí no, yo soy de Puerto Rico. No se les pega así, rapidito el acento, ¿verdad? Porque hay esa, en la humanidad está ese deseo de imitar. Pero nuestro seguir es a Cristo. Imitamos a Cristo. Porque somos sus hijos. Así que tenemos que imitar su forma de vida, su conducta. Dios requiere que nosotros le imitemos. Como los hijos imitan a sus padres, imitan sus actos, imitan sus palabras, imitan su carácter, imitan su naturaleza, sus caminos, su espíritu. Así nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Alabado Dios. Podemos ver que nuestro Dios es misericordioso, que es amoroso, que está lleno de fe, que está lleno de pasión. Y nosotros tenemos que hacer un hábito constante en emular, imitar a Cristo. Seguir a Cristo. Amén. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Sencillo, la fórmula es sencilla, es la misma desde que se escribió Génesis y va a ser la misma hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Estudia la palabra, estudia las Escrituras, lee la Biblia. Para poder entender y conocer quién es nuestro Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiarla. Mientras yo preparaba esta enseñanza, yo meditaba y me acordaba de mis pininos, mis principios. Esta Biblia lleva conmigo desde que yo tengo 18 años y tengo 44. Y cuando yo la comencé a leer, yo no entendía 3 pepinos, no entendía nada. Y cuando veo de donde Dios me saca hasta donde Dios me ha traído, yo digo, wow, Señor, tu bondad, tu misericordia es fiel e infinita y tu paciencia indescriptible. Aleluya. Pero esta Biblia ha permanecido conmigo y la he leído y la sigo leyendo y la sigo escudriñando y sigo preguntando y sigo aprendiendo y todavía nos falta por crecer. Amén. Pero el Señor ve el corazón de uno que uno anhela. Señor, yo quiero entender esto. Señor, yo quiero aplicar esto a mi vida. La fórmula es sencilla. Lee la palabra. El Espíritu Santo te va a ayudar a entenderla. Y si hay cosas que no entiendes, aquí estamos, pregúntanos. Santo. Llevamos más tiempo en el camino. Tenemos el consejo de la palabra. Y si no lo tenemos, lo buscamos.
Estudie los atributos de Dios. Hay 13 atributos de Dios. Y en Éxodo 34 podemos ver esos atributos. Cuando nosotros aprendemos los atributos de Dios, eso trae unidad para con Dios y nosotros. Y es clave para nosotros imitar a Dios. Éxodo 34:6 dice: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos a un Dios que está lleno de gracia, que preserva en esos tiempos la existencia de Israel por el bien de sus propósitos y salva a las personas que confían en Él con auténtica fe. Invitamos como creyentes la santidad de Dios en toda su conducta. Usted tiene que entender que Dios es santo. Y que nosotros tenemos que imitar su santidad. Porque somos imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Dios en toda conducta, y cuando estudiamos los atributos podemos ver cuáles son los atributos de Dios. Debemos ser como Él, no como siervos que solo intentan ganarse un salario, sino como hijos amados. Victoria es mi hija, Victoria es la hija del pastor. Ella es hija, ella no tiene que esforzarse por ser hija, porque ella es nuestra hija. Y los que tienen hijos saben quiénes son sus hijos. Sus hijos no se tienen que esforzar como para decir: yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, te pago para que seas mi padre. No, tú eres hijo y tú eres hija de tu madre y de tu padre. Aleluya. Hay una identidad. Lo mismo con nosotros como hijos amados de Dios. Aleluya. Así que el Señor nos dice: seamos imitadores de Dios como hijos amados. No somos bastardos, no somos abandonados, somos hijos amados. Dios nos ama. Thank you, Jesus. Y Dios no nos ama si lo imitamos o no, sino que nosotros, como muestra de que hemos recibido el amor de Dios, que hemos entendido su palabra, su misericordia, su salvación, estamos respondiendo a Él y por eso lo imitamos. El Señor no nos va a dejar de amar si somos imitadores de Él o no. El nosotros imitarlos es una respuesta al amor de Dios en nuestra vida, porque reconocemos su amor, su fidelidad, su salvación con nosotros. Como nosotros hemos experimentado ese gran amor, a mí no me cuesta nada imitarlo a Él. Porque es lo que me pide. Y porque la actitud, por un corazón agradecido, un corazón que reconoce la grandeza de Dios, yo voy a imitarlo a Él. Amén. Dice el versículo 2: y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Y caminen en amor. Vivan una vida llena de amor continuamente. No es que hoy yo amo y mañana no. Ahora amo y mañana se acabó el amor. Alabado. El amor de Dios, ¿cómo es? Constante. Continuo, eterno, infinito, no tiene fin. Pues aquí dice: si nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que caminar en amor, Alabado. de la misma manera que Cristo nos amó. Santo. De la misma manera que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Que Cristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vivan una vida llena de amor continuamente, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se
se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Valórense los unos a los otros practicando la misericordia, la compasión, buscando el bien del otro sin egoísmo, como Jesús lo hizo por nosotros. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos años que hemos estado aquí hablando de la palabra de Dios? Que tenemos que ser pacientes, que tenemos que autonegarnos y tenemos que vivir en sumisión. Esas tres cosas, Jesucristo fue ejemplo. Así que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Y repita conmigo: en paciencia, autonegación y sumisión. Bienvenidos. Paciencia, autonegación y sumisión. Jesús, el mayor ejemplo de esto. Él perfecciona y demuestra lo que es la verdadera sumisión, lo que es el amor y cómo se relacionan entre ellos. Ustedes saben que Jesucristo demostró paciencia, autonegación y sumisión. Y todo eso es amor. Mira lo que dice. Cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, mostró su gran amor. Juan 15, 12, 17 dice: este es mi mandamiento. Cuando dice mandamiento, ¿qué es? Una ordenanza. Para que la sigan y la cumplan, ¿quién? Nosotros, sus hijos amados. Amén. Dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. ¿Estamos aquí? Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Alabado Dios. Vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Jesucristo está diciendo: ustedes son mis amigos si ustedes obedecen lo que yo les he mandado hacer. Santo. Y dice que nadie tiene mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y dice el versículo 15: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aleluya. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Los he mandado a que den frutos, y su fruto tiene que permanecer. Ya ustedes no son siervos, ustedes son amigos, porque les he dado a conocer las verdades del reino que Dios me dio para que se las hablara. Aleluya. Esto es poderoso. Praise Y el mandato que Dios, Jesucristo envió, fue que os améis unos a otros. ¿Y qué significa amarse los unos a los otros? Que entregues tu vida por otro. Que salgas de tu egoísmo y estés al servicio del otro. Del que tiene necesidad, que tú puedas ser ese suplidor para cubrir esa necesidad. Así como Jesucristo puso su vida por nosotros, sin egoísmo, con paciencia, con autodisciplina, con sumisión al Padre. Así dice el Señor que nosotros tenemos que imitarlo a Él. Amén. Es maravilloso porque dice la palabra que Jesús se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda es la entrega de algo. Tiene que ver con acercarse. Y solo puede hacerse una ofrenda si mi actitud es querer acercarme a Dios.
Yo solamente puedo hacer una ofrenda si yo tengo un corazón dispuesto a acercarme a Dios. El sacrificio conlleva renuncia, conlleva rendición. Es un reconocimiento de que queremos verdaderamente a Dios, que Él es nuestra prioridad y deseamos que Él sea lo primero en nuestras vidas. Jesucristo, por causa de los propósitos de Dios y sus planes, se acercó al Padre en obediencia. Y esa obediencia de Jesús fue perfecta. No es como la de nosotros, que un día estamos, mira, 100% obedientes y al otro día un 50% desobediente. Él encarnó como hijo de hombre, hijo de Dios. Jesús rindió su voluntad perfectamente. Y luego que Él rindió su voluntad, ascendió al Padre. Una ofrenda no es obligada, sino voluntaria. Y se hace para agradar a Dios. El Mesías lo hizo, Jesucristo, no solo porque Dios amaba al mundo y tenía que enviar un Salvador. Jesús quería agradar a su Padre en obediencia. Por lo que, por medio de Él, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Alabado Dios. Y ese deseo de Jesús nace de la obediencia y amor al Padre. Aleluya. Y dice que el Señor lo recibió como dulce aroma, como un olor fragante. Una ofrenda muestra gratitud por las bendiciones temporales recibidas. Cuando algo es de olor fragante o la palabra habla de olor fragante, hace referencia a que Dios recibe con agrado al oferente. Grato, favorablemente aceptado. En Levítico 1, después lo pone también en agenda. Usted va a encontrar ahí las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos que se hacían para poder alcanzar el perdón, el favor de Dios. Entre ellas estaba el sacrificio del animal, la ofrenda del cereal, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado, el sacrificio por la culpa. Pero todas tenían algo en común: sangre y olor grato. El sacrificio es igual a ser víctima. Aleluya. Sacrificaron al lechón para la Navidad. Para que me puedan entender. ¿Quién se sacrificó? ¿Usted o el lechón? El lechón, que fue la cena de Navidad. ¿Quién fue el sacrificio? Jesucristo. Y fue aceptada como olor grato a Dios. Cuando hay sacrificio, hay servicio, hay obediencia, hay alabanza ofrecida a Dios. Pero mira lo que nos dice Romanos, capítulo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nosotros también somos los lechoncitos. Nosotros somos el sacrificio vivo. Tenemos que ser la víctima, tenemos que morir a la carne. Aleluya. Para que podamos presentarnos como ese sacrificio vivo, agradable al Señor. Poderoso Rey. Le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero leerle brevemente 2 Corintios 2, 14-17. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Así que cuando nosotros difundimos las buenas nuevas de salvación, estamos haciéndolo como un olor fragante. Aleluya.
cuando hay un perfume horrible. Salir de ahí. Cuando hay un olor desagradable, ¿qué usted quiere? Huir. Usted no quiere estar con la Kennedy, usted no quiere estar ahí. Los olores a mangle, los olores de aguas, pozos sépticos, ¿verdad que ahí no convivimos? Después dice que cuando comunicamos, enseñamos las buenas nuevas de salvación y el Evangelio, es como olor fragante. El evangelismo de ayer fue olor fragante para todos aquellos que recibieron la palabra. Maravilloso. Dice, nuestras vidas son la fragancia que Cristo sube hasta Dios. Pero mira esto, esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Así que para los que hemos sido salvos por Cristo Jesús, la fragancia de Cristo nos va a oler. Pero el que no ha recibido a Cristo va a recibir una fragancia desagradable. Mira lo que dice. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Así que no se preocupe si alguien que no reciba la palabra, usted siga poniendo olor fragante. Mira lo que dice. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad, sabiendo que Dios nos observa. Qué lindo, ¿verdad? Conocemos nuestro propósito, conocemos nuestro llamado, conocemos nuestra misión, conocemos nuestro enfoque, que es seguir comunicando las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo, siendo imitadores de Cristo como hijos amados. Dios se agradó de la ofrenda y del sacrificio de Cristo porque hizo posible la redención de su creación caída. Y eso usted lo puede estudiar en Romanos 8, 18, 24. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero en contraste, contrario, con el dulce aroma, el olor fragante de Cristo, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Todo lo inmundo, todo lo que está arraigado en la codicia, dice Pablo, y nos enseña Pablo, que ni aún se nombre entre ustedes. ¿Entre quién? Entre sus hijos. Aleluya. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. Cuando la palabra hace referencia a los pecados sexuales, lo pone todo en cuestión de adulterio, homosexualidad, la fornicación. Usted sabe que el adulterio quebranta el pacto matrimonial. Amén. Y dice la palabra que ni aún se nombre. Las ambiciones exageradas, que es esa avaricia, ese afán envidioso de poseer lo que otros poseen, dicen las Escrituras que es idolatría. Y todo esto está arraigado a los deseos de la carne. Por eso dice la palabra que tenemos que presentarlo como sacrificio vivo. ¿Qué vamos a presentar como sacrificio vivo? La carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice la palabra, son las que tenemos que presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos estos pecados interfieren en nuestra relación con Dios y toman su lugar como objeto de devoción. Caminamos bajo el poder, la autoridad y la esclavitud de la carne. ¿O permitimos ser equipados por el Espíritu Santo de Dios, recibiendo su poder para que se pueda completar la obra y no obstruyamos la obra del Espíritu Santo? Cuando nosotros caminamos en la carne, estamos obstaculizando esa obra perfecta que Dios quiere
En nosotros. Aleluya. Él comenzó la obra en nosotros. Dios la comenzó. Y Él la va a perfeccionar. Pero para que Él la pueda perfeccionar, nosotros tenemos que matar la carne. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice que no se deben ni nombrar estas cosas, porque no describen a los santos, a los creyentes, a los escogidos de Dios, a los miembros del cuerpo de Cristo. Porque estas cosas, la idolatría, la avaricia, el adulterio, la fornicación, no nos representan como hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Es como los artistas por ahí, a mí no me representan. Ah, que fulano representa a Puerto Rico. No, señor. Un cantante secular, un artista secular, no me representa. A mí me representa a Cristo. Amén. Me representa el Espíritu Santo. Santo. Así que lo mismo dice la palabra, que nosotros no vamos ni a mencionar, ni a profesar, ni a hacer mención. Perseveramos nuestro testimonio con integridad, porque los pecados públicos deshonran a Dios, quien nos escogió para que fuéramos santos. Colosenses 3:5, hacer morir, matar pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros los creyentes que hemos muerto con Cristo nos deshacemos de las prácticas pecaminosas. Y nosotros como creyentes tenemos que tomar medidas drásticas para vencer el pecado. Si ya venciste un pecado, no vuelvas ahí. Venciste. Amén. Vamos para adelante. ¿Cómo podemos? Decía otro. Hasta que seamos, mira, depurados, limpios, santificados. ¿Cómo podemos tomar medidas drásticas para vencer el pecado? Número 1. Tienen que estar atentos, vigilantes. ¿A quién? A nuestro comportamiento. Qué rápidos somos para buscar y señalar los malos comportamientos de otros y qué difícil se nos hace reconocer los nuestros. Nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes a nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para llevar a la oración, poder identificar nuestro lenguaje, nuestras acciones, nuestro pensamiento, las decisiones que tomamos, los deseos y los anhelos de nuestro corazón. Tenemos que filtrarlo por el Espíritu Santo, por la palabra. Y si nosotros identificamos como que, esto no filtra, la palabra no me filtra aquí, pues entonces lo llevo a la oración. Señor, te presento la condición de mi corazón. Si hay egoísmo, si hay falta de perdón, si hay resentimiento, si hay raíz, amargura, si hay apatía, que voy a hablar de eso ya mismo. Hay que presentárselo al Señor, porque no solamente adulterio, fornicación y mentira, los pecados que hay. La lascivia, el resentimiento, la amargura que se convierte en un veneno, algo punzante. El pecado de omisión, saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Hay otros pecados que no solamente son los sexuales. Dice que tenemos que estar atentos, vigilando nuestro comportamiento, orar contra el pecado identificado y mantener la autodisciplina. ¿Y qué es eso? Dominio propio. ¿Y el dominio propio para qué? Para no pecar, para no volverlo a hacer. Pablo nos proporciona instrucciones de carácter general de cómo vivir nuestras vidas en santidad, manteniéndonos en pureza sexual, poniéndonos bajo el control y el señorío de Cristo. Que nos centremos en la sabiduría a la hora de hablar. Todas las palabras que salgan de nuestra boca sean con prudencia, que sean para edificar, que sean para construir, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Nos enseña que tenemos que evitar las malas compañías. O sea, todas aquellas personas que nos alejan del propósito de Dios, usted tiene que desistir. Y dice que tenemos que vivir una vida en agradecimiento. El versículo dice, ni palabras deshonestas, indecentes, ni necedades, ni truhanerías. Lo
sino antes bien acciones de gracias. Que nosotros tengamos un lenguaje de gratitud. Dice que ni aún se nombre las palabras indecentes, deshonestas, necias, groseras. Dice, no digan cuentos obscenos, ni malas palabras, ni tonterías, ni conversaciones necias, ni chistes groseros, ni vulgaridades. Pues eso no es correcto. Eso no es para ustedes. Eso no te representa como hijo de Dios. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Tener una actitud de agradecimiento. Aquí podemos ver lo que es apropiado versus lo que no es apropiado. Entonces, si la palabra me dice que yo tengo que santificarme más, que yo tengo que dar acción de gracias, ¿dónde yo voy a enfocar mi crecimiento espiritual? En lo que agrada a Dios, en los atributos de Dios. Yo no le voy a dar cuerda floja, yo tengo que orientarme a ver lo que es el adulterio. Entonces voy a empezar a ver revistas, voy a empezar a ver películas. No hay necesidad de educarte en lo que a Dios no le agrada. Es necesario que te eduques y crezcas en lo que Dios le agrada, para cuando vengan las pruebas, las tentaciones, tú sepas cómo vencer. Porque el Espíritu te da poder, la palabra te da poder, la palabra te da fuerza para vencer toda tentación que quiera venir a sacarte del camino de Dios. Mira, me río porque nosotros, hace veces, hay un corito de alguien que lo canta. Y pues ese corito habla de su experiencia. Tal cual, ¿verdad? Y Victoria lo está cantando. Y digo, Victoria, no cantes eso. ¿Por qué? Porque ese no es tu testimonio. Tú eres una niña criada en el Evangelio. Y dice que yo no sabía que el Evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno. Es más bueno que beber, que fumar, que beber. Y sabemos que el Evangelio es lo mejor, pero ese no es tu testimonio, así que no cantes eso. No todo lo que se canta por ahí lo podemos cantar porque no es parte de nuestro testimonio. Si usted tiene que discernir las canciones que usted le va a Dios. Y me reía porque, pues, es un corito y es pegajoso. Pero cuando uno lo escucha, ay Señor, y Victoria cantándolo, no cantes eso, hija mía. Eso no es parte de tu testimonio. El que fue libertado de eso, pues lo puede cantar y alabar a Dios en tu intimidad. Pero aquí en el altar no lo vamos a cantar. Porque alabamos a Dios por nuestras corazones agradecidos e expresamos alabanza a Dios y cantamos al Señor, al Rey, al Dios Todopoderoso que tiene la gloria, ¿sabes? Maravilloso. Así que dice la palabra que nosotros tenemos que hablar palabras que dan gracias a Dios, que tenemos que tener una actitud de agradecimiento, palabras que alaben a Dios, porque Dios es siempre digno de alabanza. Así que nosotros los hijos de Dios respondemos con acción de gracias a Dios. ¿Qué sucede? Todo lo que acontece en nuestra vida es de Dios. No. El discernimiento nos va a dirigir para saber dónde está obrando Dios, dónde se está moviendo y dónde dar gracias a Dios. Porque no todas las cosas que suceden provienen de Dios. Yo no puedo darle gracias a Dios. Ay, Dios, gracias a Dios por esta amante. ¿Usted entiende? Ay, doy gracias a Dios por esta pareja que está totalmente perdida. No podemos dar gracias a Dios por las malas decisiones que tomamos diciendo que provienen de Dios. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Ay, doy gracias a Dios que pegué la loto. Me fui al casino, gasté todo lo que tenía, no tengo para pagar la renta, pero gracias a Dios me gané $20. No todo. Eso es un engaño de Satanás. Amén. Sí, Señor. No podemos dar gracias a Dios por las malas decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Él. Aleluya. Así que damos gracias a Dios por aquellas que están alineadas a su voluntad. Hay cosas
que no son dignas de alabanza y dice que ni aún se nombren. Si hay idolatría en el corazón, yo no puedo dar gracias a Dios por la idolatría, yo tengo que arrepentirme. Si hay avaricia, yo tengo que arrepentirme. Si hay falta de perdón, yo tengo que arrepentirme. Si hay vanidad en mi corazón, yo tengo que arrepentirme. No puedo dar gracias a Dios por la vanidad. No puedo dar gracias a Dios por los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Tengo que arrepentirme. Pero un corazón humilde, dócil. El discernimiento nos va a ayudar a poder reconocer dónde está obrando Dios y que seamos parte de Él. Procura todo lo que es digno de acción de gracias. Entonces dice, en contraste con lo indecente, lo necio, lo vulgar, lo grosero, lo obsceno, las acciones de gracias representan la forma correcta de hablar y se oponen entre sí, además, a la avaricia. Una manera de evitar codiciar las posesiones de los demás es concentrarnos con acción de gracias en las cosas buenas que el Señor nos ha dado. Si tiene donde anotar, anótalo. Concentra tu corazón en darle gracias a Dios por lo que te ha dado para que no caigas en la codicia. Concentra tu corazón en darle gracias a Dios por lo que te ha dado para que no caigas en la codicia que es idolatría. Concentra tu corazón en darle gracias a Dios por lo que te ha dado para que no caigas en la codicia. Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún adúltero, fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo como adorar a un ídolo. Esa es la traducción en lenguaje actual. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El adulterio, la inmundicia, la avaricia son elementos de idolatría. Quien practica esto, dice la palabra, no tiene herencia en el reino de Cristo. Cristo, reino, herencia, trono, Cordero de Dios, intimidad perfecta. Un comportamiento inmundo está gobernado por la codicia, por la avaricia y por la lujuria y no tiene participación ni hereda el reino de Dios. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Esto no es parte de la unidad y de la armonía de la voluntad de Dios. La avaricia desplaza nuestra lealtad a Dios. Pablo afirma, el gobierno actual de Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios, hay una herencia, hay una eternidad, hay una redención, hay una resurrección, hay una inmortalidad. Y nosotros, los hijos de Dios, hijos amados, pertenecemos al reino de Dios. Y dice el versículo 6, no se dejen engañar. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se dejen engañar con ideas tontas, porque por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no obedecen. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Cuando uno camina en los deseos de la carne, cuando uno persigue lo que uno quiere, lo que me parece correcto, lo que me da placer, nos hace presa fácil para el engaño del enemigo. Y estoy terminando. Satanás siempre está buscando engañar. Está buscando una puerta abierta en la vida de todos los creyentes. ¿Para qué? Para tomar control. Aleluya. Cuando ve a alguien que está arraigado en esta mentalidad de que esto me parece bien, lo voy a hacer, pero está fuera de la voluntad de Dios, es una invitación para que Satanás entre y poco a poco lo oprima. ¿Qué sucede? Sufres y está de derrota en derrota, de frustración en frustración, de desánimo en desánimo, de una mentira tras otra, en vez de estar en victoria, en triunfo, en Dios. Las palabras vanas, vacías, es lo que está relacionado a lo lógico. Eso me suena lógico, me hace sentido, pero es que no está alineado a esa voluntad. Está vacío, no hay nada allí.
que anhela tu corazón. Y respondes a esta palabra vacía y le das la entrada para oprimir. Luego, el engaño más común es que los cristianos se declaran cristianos y pueden vivir una vida no arrepentida. Ese es el engaño de la historia de la iglesia. El cristiano que declara ser cristiano, pero vive una vida no arrepentida después de haber recibido a Cristo y sufre las consecuencias. Por esta razón dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y voy a terminar con esto. Desobediencia viene del griego apatía. Y cuando busco la definición de apatía en el diccionario bíblico, significa incredulidad obstinada y rebelde. Desobediencia. Sin disposición del corazón de ser persuadido. ¿Persuadido con qué? Con la verdad. Un corazón desobediente, apático, tiene una incredulidad deliberada, obstinación, uno que quebranta la ley, un pagano, uno que no cree adrede y perversamente, uno que se pone en contra, que permanece lejos, que no es persuadible, contumaz, duro, inflexible. ¿Cuál es el peligro de esto? Que cuando una persona está viviendo solo su vida y siente apatía hacia las cosas y la verdad de Dios, no está apasionado por el reino, no está apasionado por los atributos de Dios, no está apasionado por vivir la vida de Dios como Él nos manda a vivirla, no le apasiona escuchar la verdad de las Escrituras, está loco por irse porque no tolera la palabra de Dios, viene por conchar, por rutina, por religiosidad, por la razón que sea. Rechazan la verdad de las Escrituras. No le apasiona que el Espíritu Santo lo llene, lo equipe, lo bautice, lo llene de poder, lo guíe, lo convenza de pecado, ni que obre en su vida. Cuando uno es apático a estas cosas, le permite al enemigo moverte fácilmente a donde él quiere, en derrota, en frustración, agotado, drenado, sin contentamiento, sin gozo, sin plenitud. Entonces comienzas a rendirte, comienzas a cuestionar los propósitos de Dios, los propósitos de tu vida, comprometes tus valores, comprometes la verdad de Cristo y vives una vida oprimida como el enemigo quiere que la vivas. Y ese no es el propósito de Dios. Él no quiere que seamos engañados, Él quiere que vivamos en su verdad. Él no quiere que seamos engañados. Dice su palabra en Salmos, en los Salmos, alrededor de los Salmos, que los que estamos en el Señor, que permanecemos en la palabra, que permanecemos en la voluntad de Dios, que permanecemos guiados por su Espíritu, que no somos apáticos a la palabra de Dios, que tenemos pasión por Él, dice que nuestros pies no serán movidos. Aleluya. Que el Señor está en nuestra defensa. Él tiene una posición de defensa por sus hijos. Nuestros pies no van a ser movidos, no vamos a ser derrotados, tendremos la victoria. Uno perseguirá 10,000 y las flechas vendrán, pero no nos tocarán. Mira, te pueden estar al lado, pero no te van a tocar. Eso es si tú permaneces en la palabra, en la verdad y la voluntad de Dios, guiado por su Espíritu Santo. Así que, si puedes identificar que hay apatía en tu corazón hacia lo de Dios, es sencillo. Señor, en mi corazón hay apatía por lo tuyo. Perdóname, renuévame, avívame, enfócame en lo tuyo, para que pueda vivir una vida imitándote como hijo amado. Y hasta aquí lo dejo. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía, que produce el fruto para el cual tú la envías, Señor. Gracias por tratar con nuestros corazones, gracias por escogernos, gracias por limpiarnos, por perdonarnos y que podamos siempre, Padre amado, vivir una vida que te agrade a ti, siendo sacrificios vivos, Señor, santos, agradables, que es vuestro culto que te agrada a ti, Dios, en el nombre de Jesús.